Esta tarde tenemos a una súper invitada de lujo, que es Irma Eréndira Sandoval. Irma, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y quisiera contarles quién es Irma Eréndira. En estos momentos es una funcionaria del gobierno de la Cuarta Transformación y ni más ni menos secretaria de la Función Pública. Irma viene de una familia de luchadores sociales en la que los abuelos, padres, hermanos, compañeros y otros un poco más lejanos han dado la batalla desde distintos ámbitos para que este país saliera de las garras de la corrupción y de los voraces empresarios que han empobrecido a este país. Irma no es una improvisada en su tarea actual. Tiene estudios en varias universidades, tanto nacionales como extranjeras. Es doctora en ciencias políticas, licenciada en economía, tiene una maestría en estudios latinoamericanos, es directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción, Transparencia, Leyes de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas. Y no sigo porque entonces se nos va a acabar el programa, entonces ya no quiero decir. Y quiero contarle que no solemos dar estos datos personales con nuestros invitados, pero creo que si alguno todavía no se ha enterado que estamos frente a una gran profesional y una gran mujer y que para mí es muy importante tenerla aquí. Buenas tardes, Irma Eréndira, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi queridísima Paloma. Estoy muy honrada de estar con ustedes en esta de lucha continua de ustedes, en este primer festival para leer en libertad que muestra ese tesón, esa convicción que ustedes siempre han mostrado para el cambio democrático. Si no es por el trabajo que desde la calle, desde el terreno, desde la sociedad, ustedes han emprendido desde hace varias décadas, no estaríamos hoy en donde estamos muchos, es decir, tratando de redefinir, tratando de reconstruir, tratando de poner en orden este país que tanto amamos y que conocemos pues desde abajo, desde adentro y desde lo más profundo. Entonces, muchas felicidades por este primer festival para leer en libertad en esta nueva condición de pues crisis, no solamente económica, sino crisis de la pandemia global que estamos enfrentando. Un abrazo a todos, especialmente a ti. Muchísimas gracias, Irmeréndira. Y bueno, yo vamos a entrar de lleno en el tema y yo quisiera que nos dijeras con precisión qué es la función pública para los, así ahora sí que con peras y manzanas, ¿no? Pero que nos explicaras para que todos entendiéramos con precisión qué es esto. Pues mira, todo el mundo sabíamos que eran dependencias con siglas, como la SEP, todo el mundo sabíamos que era la educación, todo el mundo sabíamos que era el IMSS, por las siglas, todo el mundo sabíamos que eran el ISSSTE, pero nadie sabía que era la SFP, la Secretaría de la Función Pública. Creo que hoy sí, todo el mundo, los ciudadanos, los funcionarios, e incluso, digamos, los opositores a este nuevo gobierno que llegó en 2018 y que está transformando el país en esta llamada cuarta transformación, todo mundo sabemos que la función pública se ha vuelto un referente para poner en orden al gobierno, para poner en orden la cultura de servicio a la sociedad y sobre todo para hacer que el combate a la corrupción no sea de papel, que el combate a la corrupción no sea de abogados, que el combate a la corrupción no se quede nada más en eso, en una aspiración de combate a la corrupción, sino en una realidad de transformar la cultura de impunidad que existía. Entonces, la función pública ya es un referente en términos de cómo estamos entendiendo el combate a la corrupción y sobre todo lo estamos entendiendo y practicando a través de una cultura de ciudadanización. Quienes estamos al frente de la función pública, quienes llegamos a poner un poco de orden a este caos burocrático administrativo que significaba esta dependencia, somos ciudadanos en primer lugar. Provenimos, como generosamente tú has presentado en mi caso, provenimos de la sociedad, provenimos de las universidades, provenimos del trabajo en terreno en términos de transformar la sociedad como ciudadanos. Entonces, siempre nos dimos cuenta de que la corrupción pues, era un asunto estructural, era una forma de dominación política, sobre todo,
más que un tema de pesos y centavos, o más que un tema de legalidad, o un tema de cuestiones de gabinete. Era un asunto de práctica política, y precisamente en esa forma de dominación política en la cual se gestó y se acrecentó la corrupción en nuestro país, es que nos hemos concentrado. Tenemos que, como ciudadanos, acabar con esta forma de dominación política que fue la corrupción, y que tiene que ver con esta diferencial de poderes que tenía la ciudadanía frente a su gobierno. Hoy por hoy creemos que la Secretaría de la Función Pública, que se concentra en tres grandes cuestiones. Por un lado, efectivamente, controlar, fiscalizar, auditar propiamente, se haga desde un lente ciudadano. Entonces, la primera cuestión es controlar, vigilar, combatir la corrupción y fiscalizar. El segundo gran eje es, evidentemente, castigar cuando de esa examinación, de esa auditoría, de esas formas de control que estamos dándonos y que tuvimos muy dormidas en el pasado, pero que hoy sí ya las tenemos muy despiertas, cuando de esas formas de control surjan problemas a combatir con la ley y con la asignación de la responsabilidad, pues nos enfrentamos ya a la asignación de la responsabilidad, y eso significa la puesta en marcha del combate a la impunidad. Entonces, por un lado, combatimos la corrupción a través del control, por otro lado, combatimos la impunidad a través de la asignación de la responsabilidad, y esta asignación de la responsabilidad no tiene que ver nada más para los funcionarios públicos, sino también para los actores privados que, coludidos con los funcionarios públicos, pues en el pasado generaron toda esta cultura de la simulación y de la corrupción. Y el tercer gran eje de nuestra Secretaría de la Función Pública tiene que ver con la profesionalización, es decir, de darle a los funcionarios públicos en primer lugar, pero a toda la ciudadanía, mejores gobernantes, mejor capacitados, profesionalizados. Y entonces la profesionalización tiene que ver, pues, no solamente con esta aspiración que tienen nuestros propios funcionarios de tener mejor cultura, mejor formación técnica, administrativa, legal, sino también una nueva ética, ¿no? Todo el tema de la transformación de la ética pública y de la voluntad para servir como servidor público, como funcionario público, desde otra lógica. Entonces, esos serían, digamos, con peras y manzanas mi explicación. Okay. Se combate la corrupción, se combate la impunidad y se fomenta una ética pública diferente a través de la profesionalización. Muy bien. Yo quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué encontraste cuando tomaste posesión? Porque todos sabemos, todos los mexicanos sabemos de la gran corrupción que habíamos padecido desde hace 80 años, pero creo que nunca, ni siquiera en mis peores sueños, o por lo menos en los míos, creía que fuera tan brutal. Cuando se empieza a hablar de la danza de miles de millones de pesos robados por funcionarios públicos, es verdaderamente atroz, ¿no? Entonces, ¿qué te encontraste cuando llegaste al cargo? Bueno, nos encontramos una función pública en llamas. Primero nos encontramos mucha simulación y mucha cultura de la, hacer las cosas moviendo papeles, ¿no? Oficios, la oficietitis. Entonces había mucha simulación. Decidimos transformarla con un nuevo enfoque. Pero también nos encontramos evidentemente con grandes deudas a la historia, deudas históricas para la asignación de responsabilidades. Había una práctica de cerrar expedientes, había una práctica de cuidarse las espaldas entre pues los participantes en la asignación de contratos, en la asignación de los moches. Había un pacto de impunidad, me parece, que se refleja mucho en el estudio de los expedientes que empezamos a tener posibilidad de analizar. Y había una también lógica de dejar morir los expedientes, es decir, de actuar con indolencia para que el tiempo le diera el beneficio a los corruptos. Entonces, como sabes, esta Secretaría de la Función Pública, pues estuvo, de hecho, decretada a morir
estuvo pendiendo de un artículo transitorio en el cual tanto el presidente Calderón como el presidente Peña Nieto habían determinado que se iba a extinguir esta Secretaría de la Función Pública y que sus funciones fundamentales se iban a pasar a la Secretaría de Hacienda. Con la llegada del presidente López Obrador, él determina que en lo absoluto era el caso y que al contrario tenía que fortalecerse la Secretaría de la Función Pública porque era muy importante combatir la corrupción desde adentro como Contraloría Interna. Y precisamente por ello es que hoy todas las acciones de fiscalización, de asignación de la responsabilidad y de profesionalización, que te digo que son los tres grandes ejes de nuestras actividades, se concentran en la Secretaría de la Función Pública y hoy todos los órganos internos de control están pues dependiendo de nosotros, no solamente presupuestalmente, organizacionalmente, sino pues políticamente, es decir, aquí se dan las directrices. Claro. Entonces, antes también teníamos muy poca utilización de nuestras facultades de visitaduría, de vigilancia directa en las tareas públicas, y hoy cada vez más estamos presentes. Había claramente una contradicción, porque era la Secretaría de la Función Pública, pero se sometía mucho a la directriz de la privatización, a la directriz de lo privado. Y aquí lo que hemos hecho es transformar pues esta ecuación, y hoy sí es el interés público, el interés de las mayorías y el interés de la función pública lo que tiene que prevalecer sobre los intereses legítimos muchas veces y en algunos casos ilegítimos privados. Entonces ya claro. Es el interés público el que rige en todo momento desde la Secretaría de la Función. Sí, yo quería, porque, a ver, hay dos cosas. Por un lado están los funcionarios, ¿no? Y toda lo que tiene que ver con su tarea dentro de un gobierno. Pero por otro lado también están pues todos los contratos ¿no? con empresarios, con periodistas, con contratistas, ¿sí? Y también con directores de revistas que por ahí acaban de salir. Pero lo que quiero decir es cómo era increíble, cómo de verdad todo el mundo que tenía que ver con alguna relación con el gobierno, ¿no? Tenía que hacerlo de una manera no clara, no eso, si no podías trabajar con el gobierno, ¿no? Tenías que entrarle al moche, tenías que entrarle a la corrupción, tenías que plantear si es del gobierno, entonces hay que subir los precios, ¿no? De una manera brutal. Verdaderamente estábamos viviendo en una cueva de ladrones impresionante. Yo insisto, todos los días me sorprendo, todos los días yo digo, lo sabía, pero no lo sabía a qué grados de corrupción había, ¿no? Creo que lo que están haciendo ustedes verdaderamente es muy impresionante, ¿sí? Porque por primera vez la gente empieza a tener fe en su gobierno, empieza a tener fe en que las cosas se hagan de otra manera, en que salgan los corruptos, en que paguen los corruptos, ¿sí? Por ello. Entonces, pues cuéntanos un poco así, ¿cuáles son los casos más emblemáticos que te has encontrado, que nos puedas contar, ¿sí? Y que bueno, que porque la gente lo que quiere es saber ¿qué va a pasar? ¿Realmente se están castigando a los corruptos? ¿Realmente vamos a poder terminar con la impunidad? Entonces, te dejo la palabra. Muchas gracias. Sí, efectivamente coincido contigo en esta idea de que existía sobre todo pues un pacto de impunidad, que era lo que más nos agobiaba, que no distinguía nada, es decir, no era una cuestión de un partido político dominante sobre el resto de la sociedad, sino era un pacto de impunidad que no distinguía pues ni partidos políticos, ni ideologías, porque había ideologías que se presentaban de X corriente y otras totalmente antitéticas, supuestamente en términos de su pues, posicionamiento histórico, como es la extrema oposición a lo que era la Revolución Mexicana en los casos
más tradicionales, y no había distingo de participación en este pacto de impunidad. Entonces no se distinguía pues ni el origen del partido político, ni las ideologías, evidentemente el origen social o societal de ningún tipo, o sea, participaban sin preocupación pues los políticos corruptos, los empresarios corruptos y quienes querían aprovecharse de esta confianza ciudadana y de esta confianza pública para acumular beneficios privados y sobre todo para protegerse mutuamente las espaldas, claro, porque sabían que así podía seguir dando vuelta esta tuerca de la corrupción. Entonces, pues por ello es que lo advertimos muy bien desde la época que analizábamos la corrupción en la UNAM y en el trabajo pues, de oposición al gobierno neoliberal, y nos dimos cuenta pues que era una estructura más que una acción, un actor o una mordida o 10 mordidas o 20 mordidas, era una estructura corrupta, claro. una ingeniería societal, económica muy compleja para desviar recursos, para aprovecharse, repito, del interés público, para otorgar, como dices tú, los contratos, para generar sobreprecios, para levantar estas estelas de la corrupción que son emblemáticas de estos sobreprecios, de estas burlas, de estos contratos amañados, y para beneficiarse de proyectos genuinamente necesarios y muy bonitos, que son los proyectos de obra pública, y que jamás se respetaron en su objetivo final. Entonces, tú sabes que la obra pública en el neoliberalismo fue un nido absoluto de corrupción, y eso es lo que nos concentramos en analizar en esta Secretaría de la Función Pública nueva, a cargo de tu servidora. Nos concentramos, por ejemplo, en este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde di la directriz de que nos concentráramos en hacer auditorías, sobre todo de desempeño y obviamente las de cumplimiento financiero, las de legalidad, y pues ya nos dimos cuenta que hubo un abuso absoluto, casi 19,000 millones de pesos de obras no realizadas, de dinero perdido, de abusos con contratos amañados, y evidentemente ahí ya estamos trabajando en la asignación de la responsabilidad, las observaciones. Vimos también la infraestructura carretera que se dio en el tramo Manzanillo-Puerto Vallarta. Descubrimos una serie de tropelías también de la más alta inmoralidad, donde se beneficiaron unos cuantos. Muchos proyectos de desarrollo turístico, donde también en contubernio se estuvieron abusando de los recursos públicos, y bueno, y el inefable Tren México-Toluca, que también son obras donde identificamos irregularidades por más de 600 millones de pesos. Entonces, pues yo lo que veía, lo que veo, lo que todo el mundo conoce es que de verdad no había llenadera, no había límite en esta corrupción estructural que llegamos a identificar en la obra pública del pasado, y que nada tiene que ver con esta nueva obra pública que el presidente está tratando de impulsar en sus 4 proyectos emblemáticos, que es el proyecto de las refinerías y del Tren Maya y del aeropuerto en Santa Lucía y de la conexión interoceánica de nuestro país. Pero yo creo que una de las cosas que más debes de haberte encontrado de que es terrible es, como bien decías hace un momento, ¿no? Todo este arreglo que había entre todos de tapadera entre unos y otros, ¿no? O sea, cómo llegar realmente a descubrir lo que hay en el fondo, ¿no? Cuando todo unos a otros iban tapándose, ¿no? Y bueno, digo, de verdad es increíble, ¿no? Lo que estamos viviendo en estos últimos días es increíble. Cuando se habla de Lozoya, cuando se habla de todos los que están implicados en todos estos, García Luna, todos, ¿no? Al final de cuentas dices, no puede ser, ¿cómo? ¿Será verdad o no será verdad el video? ¿Será verdad o no será verdad lo que se transmitió? No importa, ¿no? El chiste es ver cómo empiezan a salir nombres y nombres y nombres, que todos lo sabíamos de antemano. O sea, nadie
nadie se puede verdaderamente extrañar de que empiecen a salir todos estos nombres. ¿Por qué? Porque ya lo sabíamos. El problema es cómo probarlo. Y creo que ustedes van paso a pasito, pero van probando cada una de las corruptelas que había y de los entramados tan terribles que había entre todos ellos, ¿no? Entonces, yo creo que de veras para mí, si hay algo importante en esta cuarta transformación, en este gobierno, en la cuarta transformación, es justamente esto, ¿no? Verte a ti, ver a Santiago Nieto, ¿sí? Ver a Manero, o sea, a todos, y tratando de sacar a flote este país después de tanta, ahora sí que perdón por las palabras, pero tanta mierda que nos teníamos encima, ¿no? Pues es de felicitarse verdaderamente. Y mira, yo quería en particular meterme un poco con esto que último se han estado metiendo contigo y demás por la revista Nexos, ¿no? Me parece verdaderamente que es increíble que alguien salga a defender por el derecho a la libertad de expresión, cuando realmente todo se generó a través, como bien lo has dicho, a través de una demanda del Seguro Social por no pagar lo que tenía que pagar por sus trabajadores, ¿no? Pero además que te digan que es una revista independiente, cuando desde entre el 2012 y el 2018 parece que recibieron 98 millones de pesos, ¿sí? Según por ahí decían. Sí, es así. ¿Cuál independencia? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuántos ejemplares les hacían comprar a las bibliotecas de esa revista que nadie leía? ¿Sí? Porque en las bibliotecas estaban los fajos, todos todavía amarrados porque nadie los pedía para leer, ¿no? O cuántos ejemplares les hacían vender a las librerías o el Fondo de Cultura Económica y todo esto, ¿para qué? ¿Por qué? Porque era la manera, ¿sí?, de que ellos podían estar vivos, ¿no? Entonces, ¿cuál revista independiente? ¿De qué están hablando? Pero además, junto con ellos están los periodistas, ¿no? Los periodistas estos que, bueno, están tan ofendidos ahora, ellos son tan demócratas y están defendiendo tanto la libertad de expresión, están haciendo, ¿no?, tantas cosas, y al final, ¿de qué? Lo que se les acabó fue el chayote, punto, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que bueno, entre Garza Luna, Lozoya y todos sus huestes y demás, ¿no?, pues que salgan todos estos otros que los acompañaron y que callaron, ¿sí? Que callaron de todas las corruptelas que tenían, que compraron votos, y el INE, por ejemplo, se quedó calladito, nunca dijo absolutamente nada, ¿sí? Y sin embargo, dicen, ¿cómo vamos a defender esa gran institución demócrata? Sí, tan demócrata, ¿verdad?, que todos los fraudes bien que los enterró. Entonces, pues, a ver, sí, cuéntanos. Sí, mira, yo creo que tienes mucha razón en señalar, digamos, oprobio que significaba la corrupción en términos, yo sostengo que había una suerte de alienación de los miembros del anterior régimen, de los coludidos en el anterior régimen, es decir, no se daban cuenta, había de veras una enajenación tal en la cual pues no tenían llenadera, no generaban estos abusos pecuniarios y estos abusos de autoridad y estos abusos de poder para hacerse más ricos, porque ya era casi que imposible, es decir, no era un asunto de necesidad personal como una pues alienación, un deporte casi, este abuso continuo que la estructura corrupta, la ingeniería de simulación, la ingeniería completa para la defraudación de los recursos y de las voluntades populares estaba generando. Y entonces en esa alienación, en esa enajenación de la corrupción que se generó durante... Lo dices demasiado buenamente, ¿eh? Lo dices, la alienación. Sí, y no, pues, por no decir otra cosa. Ese deporte nacional que fue la corrupción sí. en el anterior régimen,
pues nunca se imaginaron, porque estaban tan ensimismados, tan metidos en la cueva de Alibaba, como dices, nunca se imaginaron que íbamos a despertar. Los que nunca fuimos respetados, porque efectivamente al pueblo nunca se le respetó, no se nos respetaba a los de abajo, a los de afuera de este régimen, que nos robaron lo más, de forma indigna, lo más importante, que es nuestra voluntad popular. Se nos defraudó una y otra vez la voluntad popular. Es decir, no había respeto a lo más básico que era nuestra voz. Entonces, nunca se imaginaron que el pueblo mexicano se iba a cansar, nunca se imaginaron que iba a despertar y que íbamos a lograr lo que estamos logrando hoy, que es, en primer lugar, poner a un presidente digno que nos represente y, en segundo lugar pues dar resultados concretos. Entonces, con acciones como tú generosamente estás señalando y como además se ve en la evaluación, con acciones estamos ganándonos la confianza y estamos demostrando que estamos caminando por buen camino, avanzando por buen camino en esta lógica de sí dar castigo, de sí acabar con la impunidad. Y también, pues, vamos a demostrar, vamos a seguir demostrando que estamos limpiando la vida pública y política del país. Eso se refleja, ya te digo, en la confianza y en la legitimidad con la que estamos siendo evaluados. En 2019 tuvimos un salto histórico dado por un indicador que además no es nacional, sino internacional, el barómetro global de la corrupción, que nos dio una confianza de los mexicanos de 61% en las políticas anticorrupción del gobierno de la República, y eso se compara con el salto histórico de 2018, en donde simplemente llegó a un 36-37% en 2018. Entonces, el salto es increíble. Eso implica también, repito, un reflejo de todo lo que hemos hecho aquí en la función pública, desde sanciones, hemos impuesto miles de sanciones, no 100, no 200, sino miles de sanciones a servidores públicos de los más altos niveles. El más emblemático, fuimos la primera dependencia gubernamental que puso un hasta aquí en términos de castigo a Emilio Lozoya. Nosotros inhabilitamos por una década a Emilio Lozoya tan pronto como llegamos y tan pronto como, porque yo sabía que eso se nos estaba yendo de las manos en términos de la prescripción. Entonces dimos el acompañamiento, incluso personal directo, para que esto no se nos quemara más, y lo pudimos inhabilitar, no solamente a él, sino a sus colaboradores más cercanos, a quienes lo ayudaron a hacer los fraudes de Fertinal, los fraudes de agronitrogenados, los inhabilitamos también por décadas, por una década a cada uno de ellos, en uno de estos casos de Fertinal o agronitrogenados, incluso por más de 15 años, y seguimos investigando, además de que asignamos multas millonarias para estas defraudaciones también que se dieron en Pemex. Asimismo, como sabes, inhabilitamos a una alta funcionaria de Estado, a una exsecretaria de Estado que hoy todavía está encarcelada, la señora Robles. Trabajamos también con sanciones ejemplares a responsables de los más altos niveles, es decir, empezamos a dar pruebas de que aquí no íbamos a aplicar esa de hacernos de la vista gorda. Entonces, ni perdón ni olvido para, digamos, los defraudadores del neoliberalismo, pero tampoco para los cercanos y los conocidos, porque también hay casos emblemáticos que tú conoces, que la sociedad conoce, que desde esta Secretaría de la Función Pública hemos tenido que hacer por instrucción, de hecho, directa del presidente López Obrador. Es decir, él en las mañaneras, en esta gran interacción nueva que él ha generado de relación con la sociedad, nos da la instrucción de analícenme este caso y determinen lo correspondiente, auditen por acá y también analicen y actúen, y así hemos procedido, con cercanos incluso a su gobierno, incluso gente que ha estado designada ya en esta nueva administración. Entonces, por ello es que no hay pues aquí ni filias ni fobias, sino simple y llanamente pues asignación de las responsabilidades, trabajo genuino, trabajo entregado. Claro.
Y en eso estamos, y el caso que me señalas, que es el más, digamos, novedoso, pues es uno más, no hay nada extra, nada nuevo, tampoco se imaginaron nunca esta editorial, esta empresa, porque lo primero que quiero decir es que es una sanción, fue una sanción contra una empresa, contra una editorial, no contra un medio de comunicación. Eso es lo primero que quiero puntualizar. O sea, la función pública respeta absolutamente la libertad de expresión. De hecho, este es un ejemplo de que nosotros no tenemos ningún empacho en ir con ningún medio de comunicación. Yo he estado en todos los medios de comunicación que he sido invitada y nos parece muy relevante el trabajo periodístico. De hecho, yo me he nutrido del trabajo periodístico de todo signo ideológico que se nos dan para nuestras investigaciones. Entonces, lo primero en este caso es que no es una revista, es una empresa editorial que nunca se imaginó que iba a llegar una función pública que iba a aplicar la ley, porque aquí básicamente es un asunto de aplicación de la norma, no, por cierto, para publicidad oficial. Esto no tiene que ver para nada con la publicidad oficial. Es un asunto de una asignación directa, que fíjate, paradójicamente, se nos ha criticado mucho de que seguimos dando contratos por asignación directa. Es cierto, hay muchos contratos por asignación directa, no es lo ideal, pero por la pandemia se han dado varios contratos de asignación directa. Tratamos, por cierto, siempre desde la función pública de hacer hasta lo imposible porque no se den asignaciones directas, sino que se abran las posibilidades de las licitaciones. Y en este caso, pues era una asignación directa, que ellos tanto critican, y que encima de ser una asignación directa, como las cientos de asignaciones directas que ellos mismos fueron, de las cuales ellos fueron recipiendarios, encima de esto, pues se mintió e incluso se falsificó un documento. Entonces hay pues un asunto de castigo tan simple y llano como eso, es decir, es una resolución que se dio por un tema de que no se cumplió. Hubo, dice nuestro órgano interno de control, y yo ya revisé el expediente con mucho cuidado, hubo dolo, porque se presentó información falsa para obtener un contrato público, además mintiendo sobre algo muy importante que tiene que estar en el centro de la función pública, que es el bienestar de los trabajadores. Aquí se presentó un documento del Infonavit, que el Infonavit desconoció. Este documento que se nos presentó para agenciarse esta adjudicación directa, supuestamente decía que no había deudas de sus aportaciones patronales, una vez más de esta empresa, porque estamos hablando de una empresa, y como patrón empresarial, pues tenía que dar una aportación para los asuntos de los fondos para la vivienda de sus trabajadores. No tenía deudos, decían ellos, y Infonavit confirma que evidentemente esta información estaba alterada y se hizo la asignación de la responsabilidad correspondiente. Es tan simple y llano como eso. Entonces, no es un medio de comunicación propiamente, no es una sanción contra un medio de comunicación, sino una sanción por la no aplicación, por la violación, la violentación de la aplicación de la ley de adquisiciones en nuestro país. Así es, pero digo, yo sé que tú no lo vas a decir, pero yo sí, eran de las gentes que se aprovechaban de los regímenes anteriores, ¿sí? Para poder sobrevivir, porque si no, probablemente esa revista no hubiera, pero que no hubiera sobrevivido como sobrevivió, ni que se hubiera quedado con tanto dinero como se quedaron. Sí, no, pero qué bueno, como dices tú. Coincido contigo, en la administración pasada, nada más en la administración pasada, porque la revista y la editorial tiene mucho de haber nacido, y en la administración de Peña Nieto, la revista Nexos obtuvo contratos millonarios con toda la administración pública federal. Suman más de 85 millones de pesos, es decir, imagínate por mes, por año, por mes, cuánto dinero iban recibiendo. Y ese dato, y eso es algo muy importante, ese dato, es decir, el hecho de que se les asignó por contratos de asignación directa tanto dinero durante este periodo en el cual ellos porque mintieron, ese dato fue ponderado de forma muy decisiva para la resolución sancionadora que se determinó. Pero sí quiero subrayar que ese fue un dato más.
pero no Claro. fue ninguna cuestión de actuación a favor o en contra, sino simplemente de Claro, un dato que teníamos que tomar en cuenta para nuestra asignación sancionada. ellos lo que quieren es verlo desde otro punto de vista, pero es obvio y Están en todos su lo legítimo sabemos. derecho, están en Así su es. legítimo derecho y yo los invito, y yo creo que ya lo anunciaron además, de que nos veremos en los tribunales, y en los tribunales pues se dará Perfecto. la respuesta final. Muy bien. Cambiamos de Oye, tema. sé que, bueno, nos están bombardeando de preguntas, pero antes de eso quiero decir una cosa. Sé que has estado en el ojo del huracán, que se han metido contigo de una manera muy, muy rastrera y muy fea, ¿sí? Pero yo digo, pues sí, tiene toda la razón de meterse contigo. Eres una guerrera, compañera, ¿sí? Y no les gusta ni menos que seas mujer, ¿sí? Entonces, bueno, pues te felicito y yo creo que vamos a dar paso a unas preguntas. eh, porque, bueno, nos han estado bombardeando, bueno, te felicitan cantidad de gente, dice Angélica Calderón Miranda, te dice que de eso Angélica Barrales, Sergio Camacho, Mónica Iliana, David Salinas, dice, hay muchas, pues muchas secretarias y subsecretarias, no se sabía qué hacían, ahora ya sabemos qué es lo que está haciendo cada subsecretaría. Saludos desde Nueva Jersey. Dice Tania Ramírez, dice, más allá de no saber de esta secretaría, lo que sucede es que los sexenios pasados eran instituciones que estaban de adorno, ¿sí? Total, están preguntando muchas cosas y entre ellas dice, ¿cuál es la razón por la que la Secretaría no mete a la cárcel a los corruptos? Es importante que la ciudadanía tenga elementos para entender la diferencia entre la Secretaría y la Fiscalía. Sí, nosotros trabajamos, esa es excelente pregunta, nosotros trabajamos en el ámbito del derecho administrativo sancionador, derecho que sanciona desde el ámbito administrativo y evidentemente, sobre todo en el caso de las controversias con licitantes, con proveedores, con contratistas, somos definitivos en nuestras, pues sí, investigaciones, pero en términos de los procesos administrativos que se llevan sobre casos que tienen que ver con funcionarios públicos o privados vinculados a funcionarios públicos, tenemos la posibilidad de apoyarnos en la otra parte del derecho fundamental para la asignación de la responsabilidad, que es el derecho penal. No somos una entidad de asignación de derecho penal y por eso nosotros directamente no podemos meter a la cárcel, pero sí podemos coadyuvar y lo estamos haciendo claramente con las dependencias que tienen a su cargo esto. Destacadamente, yo estoy muy honrada de haber signado acuerdos de entendimiento, convenios de colaboración desde mi llegada a esta Secretaría de la Función Pública, tanto con la Fiscalía General de la República, hoy ya autónoma, como con la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, a cargo de la doctora María de la Luz Mijangos Borja, y desde luego con unidades técnicas que nos tienen que dar apoyo continuo, como es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y muchas otras más. Ahora estamos trabajando muy de la mano con el nuevo administrador general de aduanas, el compañero, el licenciado Horacio Duarte, y desde luego con la nueva jefa del SAT, ¿no? Del Sistema de Administración Tributaria. Entonces estamos colaborando muy coordinadamente para ahí sí poner pues el castigo penal que se requiera cuando haya posibilidad para ello, porque sí se necesita dar un castigo ejemplar a los que de veras no tenían llenadera, como te digo. Y es muy interesante esto, Paloma, porque tiene que ver pues con un asunto político de la más alta importancia. Es decir, aquí no solamente eran millones y millones y pesos y centavos o dólares, sino era un asunto político. La otra cara de la moneda del fraude financiero, del fraude a los recursos públicos, del fraude económico propiamente, es el fraude electoral. Por eso es tan importante que ahora ya el fraude electoral junto con la corrupción pues están tipificados en el Código Penal como pues delitos para su castigo pleno y verdadero. Y entonces aquí, con todo lo que está pasando
del caso de Emilio Lozoya, en donde yo me siento muy honrada de que desde la Secretaría de la Función Pública hemos coadyuvado, y no solamente coadyuvado, sino detonado los procesos para su captura, para su procesamiento ahora ya penal. Con este caso de Lozoya, pues está saliendo a flote muchísimo de lo que siempre estuvo ahí en medio de la habitación, ¿verdad? El elefante blanco de que nadie quería ver, pero al mismo tiempo la necesidad de ya poner un fin al abuso de las instituciones públicas. Aquí es muy importante cómo pues las denuncias presentadas por Lozoya en contra del expresidente y del ex funcionario público Luis Videgaray, pues está dando elementos para probar lo que siempre dijimos desde la oposición, es decir, de que se compró directamente la voluntad popular, se defraudó la voluntad popular, se rebasó por muchísimo el tope de gastos de campaña para esta pasada elección de 2012. Tú recuerdas que el tope de los gastos de campaña en 2012 era de 300 millones de pesos, que de por sí ya es una friolera, 300 millones de pesos, pero se gastó de acuerdo a las investigaciones de la Cámara de Diputados. Esto no es algo que acusó López Obrador o nosotros o nadie de la sociedad, sino los diputados en la comisión investigadora que se hizo en la Cámara de Diputados del caso Monex, es decir, no fue del caso Odebrecht, fue del caso Monex. Se demostró que se rebasó el tope de gastos de campaña 14 veces, y los diputados señalaron en 4.500 millones de pesos lo que se gastó en esa defraudación pues a la voluntad popular. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos haciendo, y eso tiene que ver una con pregunta, los procesos. Sí. Una pregunta que te hacen en torno a esto, dice Boroso, dice, ¿cómo puede la Secretaría castigar a malos funcionarios de entes autónomos cuando de acuerdos o resoluciones carecen de lógica, ética, por ejemplo, el INE? Nosotros tenemos signado un convenio de colaboración con el órgano interno de control, con el Contralor del INE. Hemos asimismo firmado convenios de colaboración con otros órganos internos de control con autonomía, ¿no? Como es el del caso de la propia Fiscalía General de la República, el órgano interno de control, el Contralor de la Cámara de Diputados, también firmamos un convenio de colaboración. Entonces, sí tenemos posibilidad al menos de coordinarnos para las investigaciones, para el intercambio de información. Eso nos fue útil, por ejemplo, cuando investigamos a altos funcionarios de este gobierno en la Comisión Federal de Electricidad, en donde también se le pidió información al Contralor del Senado para sacar información de un funcionario público sobre el cual no teníamos posibilidad de analizar en su tiempo de senador. Entonces, sí hemos utilizado nuestros convenios de colaboración para llegarnos de información. Ok. Muy bien. Aquí hay otra pregunta de Francisco Gutiérrez Gil. Dice, le pregunto no a la funcionaria, sino a la ciudadana guerrerense e hija del ilustre luchador social guerrerense y un forjador de nuestra patria grande. ¿Le interesaría participar en el proceso de selección para aspirantes a la gubernatura por el estado de Guerrero? ¿Por qué sí o por qué no? No, de ninguna manera. Tú sabes que yo estoy en lo que me atañe, que es este acompañamiento al gobierno federal. El presidente nos exige cotidianamente mucho trabajo y resultados, y ahora que nos estamos preparando para este segundo informe de gobierno que tenemos que presentar a la sociedad a través de la representación de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, pues estamos trabajando a 1000 por hora. Entonces, no, yo estoy en lo mío. Ustedes saben que evidentemente hay un legado histórico de mi familia, que mi abuelo, mi padre y hoy mi hermano están reivindicando, y estoy muy contenta de que así sea. Los Pablo Sandovales presentes en Guerrero. Y aquí hay otra
pregunta que dice Alejandra Rodríguez, dice, doctora Irma Sanga, ¿cuál es su opinión de funcionarios de la 4T que tienen varios de sus familiares trabajando con ellos? ¿Por qué se permite? Es un claro conflicto de intereses. Sí, el tema del conflicto de interés también es otro tema de la más alta importancia. Nosotros estamos trabajando para que haya una nueva ética en términos de la rendición de cuentas. De hecho, ya tenemos unos nuevos formatos en donde ya no solamente es una declaración patrimonial tradicional o una declaración patrimonial jurada, pues como se hacía en los tiempos pasados, que era más simuladora que realmente profunda, y nosotros estamos muy contentos porque transformamos estas declaraciones patrimoniales para hacerlas sobre todo un instrumento para monitorear los conflictos de interés. Hay muchísimos puestos en los cuales tenemos que analizar las relaciones que tienen los tomadores de decisiones, sobre todo con no solamente otros funcionarios, sino con empresarios. Hay que tener mucho cuidado. El conflicto de interés, sobre todo para evitar pues la corrupción, tiene que ver con la participación de los servidores públicos o del servidor público en empresas privadas o para auspiciar intereses privados. Esta relación de lo público y lo privado es lo más importante. Entonces, el hecho de que participe un funcionario público y tenga familiares en el gobierno, si es válido, si es legítimo y si llegaron por sus propios medios, es decir, sin nepotismo, si no hay una determinación del funcionario público, es diferente a el asunto del conflicto de interés de lo público y lo privado. Entonces, pues sí, en esta generación de los nuevos formatos para las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, nosotros añadimos preguntas adicionales que nos permiten ya hoy vigilar mejor el tema de los conflictos de intereses y la participación, ya te decía, de los servidores públicos en auspiciar o en beneficiar o en servir intereses privados. Entonces, claro, hoy ya todos declaran desde los más altos funcionarios, como ha sido siempre la tradición, pero incluso los funcionarios públicos de más humilde nivel, porque luego por ahí se escondían pues las trampas, ¿no? Y ponían a los funcionarios públicos de niveles claro, medios y bajos con este tipo de trampas, y entonces hoy ya tenemos pues la obligación de presentar las declaraciones de conflicto de interés y de declaraciones patrimoniales todos los funcionarios públicos. Vamos con muy buen paso. Al 31 de julio de este año, más del 90% de nuestros funcionarios públicos habían presentado su declaración patrimonial, y estamos trabajando también con el resto del personal de más humildes niveles para que en diciembre lleguemos al 100% de la obligación. Yo creo que lo vamos a lograr, es nuestro trabajo y estamos dando un muy buen resultado. ¿Sabes qué? Es cierto que había sido como una práctica también terrible, ¿no? Esto de yo tengo un cargo y entonces toda mi familia, ¿no? La meto, ¿no? Y mis amigos y mis cuates. Ahora, también a veces es como muy injusto, ¿no? Porque muchas veces son gentes que han estado trabajando en ese sector durante añísimos, y porque llega el compañero o la compañera a trabajar en ese sector, resulta que tú ya no puedes trabajar, ¿no? Entonces también es cierto que a veces es como injusto, ¿no? El que pasa, pero ante la cantidad de gente que se aprovechaba de eso, pues mejor, mira, rasero a todos. Oye, hay una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo, que dice Miguel Antonio Ochoa Sierra, dice, ¿qué se podrá hacer y cómo participará la Secretaría para que se establezcan en las leyes que los delitos no prescriban, y cómo garantizar que este trabajo que está haciendo continúe por mucho tiempo? Eso es algo muy, muy importante. Te agradezco la pregunta, porque eso tiene que ver con un logro del cual creo que te medio congelaste, sí. Okay. Hola. Sí, te digo que me parece de la más alta importancia esta pregunta, te la agradezco mucho, porque eso es algo que tiene que ver con un logro personal de mi equipo de colaboradores y de tu servidor aquí en la función pública, que es una nueva tesis de jurisprudencia
que la máxima instancia de justicia de nuestra nación, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos ha dado a todos los mexicanos y en especial a la Secretaría de la Función Pública. Gracias a este trabajo de la nueva tesis de jurisprudencia, hoy tenemos la posibilidad histórica de combatir la impunidad, porque la jurisprudencia de la Secretaría de la Función, de la Suprema Corte de Justicia, hoy dice que es precisamente la Secretaría de la Función Pública la que ha reconocido que la función pública es la competente para sancionar las faltas graves cometidas en el pasado. En el pasado, antes de que, claro, de que la ley abrogada de la Ley Federal de Responsabilidades se extinguiera, se abrogara. Entonces, había digamos, un vacío legal, porque la ley abrogada decía que nosotros, la función pública, éramos los encargados de castigar la corrupción, y la ley general, que es la nueva, la que surge después del 19 de julio de 2017, decía que dice que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales especializados en cuestiones administrativas, las que tienen que castigar y asignar la responsabilidad en materia de corrupción cuando ésta se trate de faltas graves. Entonces, esta situación nos tenía como en un punto muerto para avanzar en nuestra voluntad de castigar a los corruptos, y el hecho de que salga esta tesis de la Suprema Corte de Justicia y diga, sí es la Secretaría de la Función Pública la encargada de seguir castigando aún el día de hoy todas aquellas faltas graves cometidas durante el pasado, es decir, por servidores públicos antes del 19 de julio de 2017, pues nos deja con mucha claridad para seguir actuando, porque entonces lo que hacían, claro, muchos de los conocedores en derecho para dar la vuelta a la ley era decir, no, tú me castigas, Secretaría de la Función Pública, pero yo me voy al tribunal y ahí me escapo porque tú no tenías derecho a castigarme, etcétera, etcétera. Claro. Y aquí ya hay claridad de que la Suprema Corte de Justicia reconoce la competencia de nosotros para esta asignación de los castigos y de las responsabilidades, y pues eso nos deja con un criterio clarísimo para seguir en nuestro combate a la impunidad. Pues Irma Heréndira, creo que te medio congelaste, pero sí me oíste, ¿no? quiero agradecer, a ver si podemos, porque no sé si me están escuchando. Bueno, si no, Irma Heréndira, quiero agradecer de verdad el que hayas estado aquí con nosotros. Yo creo que es importantísimo que se pueda comunicar todas estas cosas que se está haciendo con este nuevo gobierno, ¿sí? Que bueno. Se nos cayó Paloma en la transmisión, pero te agradecemos muchísimo, Irma Heréndira, que nos hayas acompañado en esta transmisión, y si quieres despedirte con algo en particular. Pues sí, muchas gracias, queridas amigas. Me despido de Paloma, vamos a darle tiempo a ver si se conecta para despedirme directamente de ella, pero pues agradecerles y aprovechar este foro para decirles que la función pública no va a fallar, que se avecinan tiempos también muy complicados con los procesos electorales que vienen el próximo año, pero que yo he estado trabajando muy de la mano con los contralores de cada una de las entidades federativas para que juntos, contralores estatales y esta Contraloría Federal, que es la Secretaría de la Función Pública, podamos vigilar que no haya fraude electoral, que no haya utilización de los recursos que emergen de la federación a las entidades, y que el séptimo año de cada uno de los gobernantes, gobernadores de las entidades federativas que van a tener elecciones sea el mejor año. Es decir, vamos a estar revisando que no hayan acciones indebidas, y estoy segura que vamos a tener muy buena colaboración, tanto de los gobernadores como de los contralores de las 14 entidades donde se van a sostener procesos electorales, porque el gobierno del licenciado López Obrador no va a permitir, por un lado, ni la corrupción, pero por otro lado tampoco el fraude electoral, que son dos caras de la misma moneda,
y que nosotros vamos a apoyar para que no ocurran en estos procesos electorales.